Deciros que os presento un poco el proyecto de Clinical Patterns para aquellas personas que no conozcáis el proyecto. Podéis ver aquí, bueno, algunos vídeos de las formaciones que hacemos que he estado haciendo en Palma estos últimos días. Y Clinical Patterns tiene una parte de formación presencial con 2 cursos distintos. Es el Clinical Patterns Expanded Edition, que son 45 horas, suelen ser de 2 a 3 seminarios, donde damos todo el sistema musculoesquelético con todos los patrones clínicos, valoración, diagnóstico diferencial. Y por otro es la formación que haremos este fin de semana en La Trovada, donde vamos a hablar específicamente de dolor lumbar. También tenemos formación online que podéis ver en la plataforma. Hemos sacado el curso de valoración musculoesquelética, que son más de 5 horas. Y tenemos a futurible, si va bien la cosa, sacar el de dolor lumbar, que serán más de 10 horas seguramente para 2026. Por último, tenéis de forma gratuita en la web de clinicalpatterns.com un área de estudiantes, un área de descargas gratuitas con hojas de anamnesis. También podéis ver casos clínicos que he tenido en mi clínica y también novedades y libros. Por último, en el canal de YouTube ponemos tanto episodios monográficos como extractos de formación o este webinar que en unos días estará también en el canal de YouTube. Vamos allá. El motivo de este webinar es hablar sobre dolor lumbar, que es el eterno cajón desastre o del desastre, ¿no? Y es que hay que pensar que a lo largo de nuestra carrera profesional nos han metido tantos sistemas y clasificaciones que nos olvidamos de la patología, el dolor y sus contextos. Seguro que la mayoría de vosotros habéis acudido con todo el interés del mundo a hacer formaciones de dolor lumbar y muchas de ellas son útiles. Sin embargo, si os dais cuenta, nunca acaban de representar la realidad a la que os enfrentáis en el día a día. Y esto es vital porque muchas veces tenemos que pensar que esas clasificaciones nuevas que salen incluso en ciencia tienen una gran utilidad dentro del mundo científico a la hora de subclasificar pacientes para poder ponerlos delante de test o de técnicas de tratamiento. Por desgracia, esto muchas veces también explota en la cara, ¿no? Porque ¿cuántas veces hemos visto que el ejercicio terapéutico no funciona en dolor lumbar inespecífico o funciona muy bien o una técnica que parecía que funcionaba no funciona? Y al final nos da la sensación de estar de este desamparo de, bueno, no sé qué hacer con los pacientes de dolor lumbar, voy a probar un poco de todo y ya está. Claro, esto si entendemos un poco cómo funciona la ciencia, y es muy importante atender a ella, tenemos que ver que cuando la ciencia no puede demostrar algo, pues directamente une a todo este grupo poblacional. Como muchas veces el gold estándar para muchas de las patologías lumbares no tienen un gold estándar fácil o accesible, se propone este grupo de dolor lumbar inespecífico. Pero esto nos va a llevar a muchos problemas, porque si tú ves a 5 pacientes que considerarías de dolor lumbar inespecífico, es decir, no tiene banderas rojas, no hay una fractura, no hay nada grave, no hay tampoco una radiculopatía evidente como el típico caso de ciática, aún así esos pacientes son muy heterogéneos. Durante la valoración, los patrones de movimiento, qué les molesta y qué no, es muy variable. Y es muy atrevido por parte nuestra empezar un ensayo-error, porque en algunos casos va bien, pero sobre todo cuando podríamos marcar la diferencia es cuando estos casos van mal. Pero bueno, vamos a intentar darle una vuelta a esto. En primer lugar, os presento aquí un artículo de Hall et al. Del 2021 en el que podemos ver toda una cascada que tenemos aquí de procesamiento para saber cómo asistir a ese paciente adulto con dolor lumbar. Si vemos en la parte de arriba, ¿vale? Vemos un paciente que presenta dolor lumbar y este paciente lo primero que vamos a hacer, y yo creo que está muy bien, es focalizarnos en la historia del examen físico. Tenemos que ir abandonando como profesionales sanitarios el tema de echarlo directamente a la camilla o sentirnos mal por decirle al paciente, siéntate un momento en la mesa porque voy a explicarte, quiero preguntarte cosas. Es verdad que si venimos del modelo anterior de sobre la marcha ir probando cosas, al principio los pacientes se pueden extrañar un poco, pero les puedes decir algo muy simple, ¿no? Una narrativa que es la de, oye, mira, piensa que si fueras a hacerte una reforma en la casa, no querrías que el interiorista entrara el día 1 y se pusiera a remover cosas sin preguntarte qué quieres o qué no quieres, o no presentarte un presupuesto o varias alternativas. Esto es lo mismo, necesito conocerte, conocer el problema para poder identificarlo lo mejor posible y plantearte una solución que se adapte a ti de forma individual, que al final es lo que le va a dar valor a este tipo de abordajes. Por supuesto, en esta primera fase, donde estamos hablando de examen físico y de focalizarnos en la historia, deberíamos ya de haber descartado las causas que no vengan realmente, o sea, que no sean realmente lumbar.
Y esto ya nos presenta también otro problema, y es que muchas veces, aunque sabemos que hay causas que pueden provocar dolor lumbar y que no están localizadas en la propia columna, nos puede resultar difícil identificarlas. Por ejemplo, muchas veces patología visceral referida puede ser un poco difícil porque no todos los pacientes pierden peso o tienen dolor después de comer lumbar. Entonces, en la web de clinicalpatterns.com, de forma gratuita, tenéis una tabla en la parte de descargas donde tenéis las diferencias significativas que podríais hallar en una entrevista para que empezara a sospechar si el paciente con ese dolor lumbar realmente tiene un origen musculoesquelético o es visceral. ¿Vale? Lo tenéis ahí gratuito en la parte de descargas. Después, la propuesta que nos hacen desde este artículo es empezar un triaje diagnóstico y te dice que ese paciente que una vez ha pasado el filtro de causas no originadas en columna lumbar y que puedan provocar dolor lumbar, solo te quedan 3 posibilidades. La primera sería dolor específico de columna. La segunda serían síndromes radiculares. Y la tercera es el temido grupo de dolor lumbar inespecífico. Vamos a verlo con un poco más de profundidad. Mirad, cuando hablamos de estos 3 grupos, en el grupo 1 son aquellas entidades clínicas que se pueden confirmar de forma muy evidente con pruebas de imagen, como una fractura vertebral, problemas oncológicos, infecciones espinales, espondiloartritis o cauda equina. Hay que tener en cuenta que nosotros en consulta en fisioterapia La Trovada encontramos a veces casos de cauda equina que han pasado por alto porque se están aún en una fase de instauración inicial y sobre todo hemos tenido muchos pacientes con fractura vertebral no diagnosticada. Aunque no va de eso exactamente este webinar, pero sí que me gustaría hacer un inciso porque al igual que hablaremos de esto, hablaremos de muchas más cosas también en el curso presencial de La Trovada. Y os dejo algunos consejos. Cuando tengáis un paciente con un dolor lumbar alto o torácico bajo, normalmente de mediana edad hacia arriba, más de 55 años, y sobre todo si hay un perfil mujer con ya presentes marcadores de osteoporosis o que pueda tener mal estado general, sarcopenia, y ha tenido un dolor repentino súbito en la zona central de la espalda, un dolor muy incapacitante, y que lo relaciona incluso, ¿no?, como un dolor horizontal o localizado directamente sobre la espinosa, deberíamos de sospechar de la fractura vertebral y es de las cosas que deberíamos descartar en primer lugar. ¿Cómo descartar esto? Aparte de la historia clínica que nos podría facilitar, así como la epidemiología que os acabo de contar, también tener en cuenta que esos pacientes, una vez los valoramos, tienen mucha restricción de movilidad de columna en general. Se quejan muchísimo, incluso vienen con las manos apoyadas en las piernas. Y es que además hay un par de test que están muy bien. Uno es el supine test y además me gusta mucho por lo sencillo que es y tiene muy buenos valores, que es simplemente imposibilidad de estar tumbado boca arriba. Un paciente que es incapaz de estar tumbado boca arriba con un dolor lumbar alto o torácico bajo con las características que os he comentado, apunta de una manera abrumadora a que tenga una fractura vertebral por compresión. Además tenéis otro test que es el percusión test, que simplemente es percutir con la base de vuestra mano sobre las espinosas. Yo recomiendo empezar desde la parte más craneal torácica e ir golpeteando hacia abajo. Y si vemos que el paciente de repente, ¿no?, da una mueca de dolor, modifica la postura, se queja muchísimo, prácticamente esos pacientes en fisioterapia Trovada se derivan a una radiografía. No esperéis encontrar una fractura como en un hueso largo, porque seguramente lo que vamos a ver es una fractura por compresión. Vamos a ver que el pilar anterior vertebral del cuerpo vertebral ha cedido y eso provoca el dolor del paciente. Además, estos pacientes tienen mucha incapacidad para mantenerse o ganar extensión en columnas. Y dices, ponte recto, vamos a hacer ejercicios para que estés recto, porque directamente la biomecánica de esa espalda ya ha cambiado para siempre. Y lo único que tenemos que intentar hacer es no empeorarlo más. Es habitual, la fractura más habitual en este grado suele ser T12 y si hay una recidiva suele ser L1 o es L1 y después suele ser T12, porque la alteración de la biomecánica de esa primera vértebra afecta sobre la segunda. Pero bueno, son cosas que simplemente quería dejaros porque creo que sí que os puede ayudar mucho con determinados pacientes y seguro que vosotros, igual que muchos alumnos míos, ahora diréis, ostras, la paciente aquella que tuve. Estos pacientes además, si los tumbas boca abajo y le das un masaje, lo que pasa es que después no se pueden ni levantar. Es el típico que dices, Dios, que no vuelva a consulta.
El segundo grupo que tendríamos en la clasificación sería el dolor radicular, pacientes con síndromes radiculares, ya sea dolor radicular, radiculopatía o estenosis espinal. Y en el tercer grupo, el temido grupo de dolor lumbar en específico, son aquellos pacientes en los que sospechas que el dolor es lumbar, pero no tienes tampoco forma de asegurarte porque no hay un gol estándar fácil o accesible para estas patologías. Y entonces, tanto en el grupo 2 como en el 3, hay un grupo de tratamiento que es común, que es asegurarnos y explicarle al paciente de que el riesgo es bajo y de que el pronóstico y la evolución son buenas en estos casos, que las pruebas de imagen no son necesarias de forma inmediata y, sobre todo, animar al paciente al automanejo, es decir, educar al paciente sobre aquellas actividades que pueden ser agravantes o atenuantes para que las pueda poner en práctica en el día a día y facilitar la recuperación de su propio cuadro clínico. Si nos vamos a la tercera parte de tratamiento en esos pacientes, tanto radicular como lumbar inespecífico, nos dice que para dolor radicular, por ejemplo, tendríamos no farmacológico el ejercicio, luego se podría entrar, Jaume podría hablarnos muchísimo del ejercicio en síndromes radiculares y, ojo, a nivel farmacológico directamente este artículo recomienda el uso de opioides solo para rescatar pacientes con mucho dolor que necesiten mejorar. Eso lo podríamos hablar también largo y tendido porque yo no estoy demasiado de acuerdo con esto. Después, para pacientes con dolor agudo de menos de 6 semanas, nos recomienda que a esos pacientes les facilitemos educación y animarlos a que se mantengan activos, así como el automanejo y terapias físicas a vuestra elección, masaje, calor, manipulación espinal, y a nivel farmacológico, antiinflamatorios, relajantes musculares o opioides leves. En cuanto a dolor lumbar persistente, más de 6 semanas de duración, a nivel no farmacológico, repetimos con el programa de ejercicio, terapias psicológicas, terapias físicas, programas de manejo del dolor y manejo de comorbilidades. A nivel farmacológico recomienda ya solo el antiinflamatorio. Aquí, problemas que presentamos. 1. Es muy importante pensar que los pacientes se presentan con dolor. El dolor, los mecanismos del dolor no dependen del tiempo que el paciente lleve experimentando síntomas. Ahora luego veremos la clasificación. Por lo tanto, la elección de agentes farmacológicos para el tratamiento de dolor lumbar no debería ser en base al tiempo. Además, dependiendo del tipo de síndrome radicular, puede que los opioides en general no sean la mejor opción para estos pacientes. Sobre síndromes radiculares, esto abarca muchísimo porque abarca desde el dolor radicular hasta la radiculopatía. Y hay que recordar que Nikolai Bogduk ya nos decía hace mucho tiempo las diferencias que hay entre radiculopatía y dolor radicular. Para que exista la radiculopatía lumbar, necesitas poder objetivar en cierta forma que haya signos negativos. Signos negativos como anestesias, hipoestesias, debilidad muscular, arreflexia, ¿vale? Y en cuanto hablamos de dolor radicular, es un dolor relacionado con el tejido conectivo del nervio, bueno, de la raíz en este caso, que no necesariamente tiene que ir acompañado de estos signos negativos. Incluso muchas veces encontramos solo signos positivos, como hiperestesias, hiperestesias a la sensibilidad fina, alodinia, mecánica o dolor. Más cositas importantes. Mirad, esto es algo que en el curso este que di en Palma de Mallorca, en Physioplanet, me gustó muchísimo porque tuve muy buen feedback a la hora de plantear lo siguiente. Cuando tenemos un paciente que viene a consulta, lo normal no es que venga porque tenga una falta de movilidad lumbar o porque quiera mejorar técnicas de higiene postural en su trabajo. Los pacientes vienen porque tienen dolor. Entonces, el primer punto a entender es que dolor y patología... Buenas, John. Dolor y patología no son lo mismo en absoluto. Ya sabéis, y seguro que habéis escuchado, que hay muchos estudios que nos hablan de presencia de patología en pruebas de imágenes que no se correlacionan con dolor del paciente. Al revés, también tenemos que pensar igual. Podemos tener pacientes que tengan dolor y que no haya una patología detrás.
Y por supuesto, no debemos olvidar los aspectos psicosociales. Así que, ¿cómo podríamos juntar estos tres conceptos que se abordan de forma distinta y cómo se correlacionan entre ellos? Mirad, en primer lugar, cuando hablamos de dolor, sabéis que tenemos una clasificación, en el curso online hablamos muy a fondo de esto y en el curso de dolor lumbar que daremos presencial también lo haremos, en que tenemos dolor nociceptivo, tenemos dolor neuropático y tenemos dolor nociplástico. Dolor nociceptivo es aquel que podemos relacionar con una lesión tisular y su función en general es proteger el proceso de regenerativo o de recuperación del propio tejido. Es decir, este dolor se va a manifestar cuando esté superando el umbral de tolerancia que tiene un tejido durante la recuperación. El dolor neuropático, sin embargo, se correlaciona con alteraciones del sistema somatosensorial. Es decir, para que puedas decir que el paciente tiene un dolor neuropático, aparte de las características que podría haber, que muchas veces son tipo eléctrico, quemazón, disestésico, necesitamos poder objetivar realmente que haya una alteración del sistema somatosensorial. Para eso tenemos el Clinical Sensory Testing. El Clinical Sensory Testing es una pequeña batería para ver si tenemos este sistema somatosensorial con signos positivos por encima de lo normal, ¿no? Con hiperalgesias o hipoestesias. Y si queréis valorarlo de una forma fácil, tenéis también en el apartado de descargas de la web una hoja que os he puesto que podéis descargar en color. Yo les regalé algunas en Physioplanet ahora que había ido para allá y las plastificáis y es una hoja muy fácil para llevar encima. También en el curso online, por ejemplo, explico detalladamente cómo se hace el test. Si tuvieses interés lo podéis comentar en el chat y si queréis pues también podemos hacer un webinar sobre eso. Y por último tenemos lo que se llama el dolor nociplástico, que es el dolor que no se correlaciona directamente con una lesión y que suele llevar relacionados cambios en el sistema nervioso central. Rafa Torres apuesta más por el término dolor complejo, ya que aparte de la plasticidad que pueda haber o no, hay que entender que es un proceso complejo y único de cada paciente. Si hablamos de los apartados patológicos, patologías que podríamos encontrar que provoquen síntomas o dolor lumbar, tendríamos el dolor visceral, que lo hemos comentado antes. También tenéis que tener en cuenta el dolor, podría ser vascular, arterial, por su relación anatómica que tienen la arteria aorta antes de separarse en las ilíacas y cómo va pegada al cuerpo anterior vertebral, y que puede ser, como comentaba Rafael Ugarte y Raquel García Tarrazo, que incluso movimientos lumbares que parecen muy mecánicos provoquen dolor al paciente lumbar. Creemos que estamos hablando de un dolor lumbar musculoesquelético y es porque estamos estimulando los nociceptores de la propia arteria. De esto también hablaremos en el curso en profundidad, pero que tengáis en cuenta que esta patología también puede provocar dolor lumbar. También tenemos patología discogénica relacionada con el disco, faceta, estenosis de canal central, que pasa como con el síndrome de Caudaquina. Cuando es una evolución muy lenta, a veces al principio nos cuesta mucho identificarlo. Tener en cuenta también la patología sacroilíaca, que muchas veces se nos pasa por alto, y también que hay ligamentos como el interespinoso, que está demostrado que puede provocar incluso dolor referido en la zona lumbar y adyacentes. También, por supuesto, el síndrome de la caudaquina, patología de cadera y patología torácica, sobre todo cuando hablamos de torácica baja, como por ejemplo una fractura de T12, que también estamos hablando antes. Por último, en cuanto a aspectos psicosociales, aunque a veces nos cuesta mucho entrar por temas de tiempo, es importante poder detectar algunos descriptores que puedan apuntar a que el paciente sufra kinesiofobia o catastrofismo, o si el paciente sufre aislamiento social por la propia enfermedad o por otras condiciones, problemas económicos, que es algo que muchas veces no tenemos en cuenta y es básico para estos pacientes, así como aquellos que han sufrido lo que se llama peregrinajes terapéuticos, pacientes desesperados que muchas veces llevan bolsas llenas de pruebas con 4 millones de informes y sin ninguna solución final. Hay que tener en cuenta también que cuando un paciente ha pasado por 5 fisios, independientemente de lo que le hayan hecho, que esté más correcto o menos correcto, hay que pensar que posiblemente el paciente, el problema que tiene no es de fácil solución, porque un fisio puede fallar, yo soy el primero que puedo fallar, pero que fallen 5 absolutamente en un periodo de 9 meses y que la paciente no mejore, sino que empeore, posiblemente es porque el caso es más jodido de lo que podía parecer en principio.
Así que tenemos que tener en cuenta que una vez tenemos estos tres aspectos colocados, tú puedes tener pacientes que vengan con patología. La patología, por ejemplo, aparte de que se pueda ver o no en imagen, no nos puede correlacionar con si el paciente es el dolor o no que se manifiesta. Pero sí que es verdad que cuando hacemos la valoración o el examen físico, sea o no la causa de los síntomas del paciente, veremos cambios de comportamientos en columna, como por ejemplo hipermovilidad en algún segmento, cuando también podemos tener, por ejemplo, espondilólisis o espondilolistesis, o por ejemplo rigidez, ¿no? Cuando tenemos una fase avanzada degenerativa facetaria o discogénica, o incluso cambios en lo que sería la forma de la columna lumbar estándar. Por eso es importante que cuando planteáis la pregunta a veces en formación de ¿y yo qué le hago a un paciente que tiene esto, ¿no? Pues bueno, hay que pensar que un paciente tenga una patología facetaria no necesariamente tiene dolor y no necesariamente acude a tu consulta. Otra cosa es que el paciente tenga la patología facetaria y que la puedas correlacionar con su dolor nociceptivo. Y para eso tenemos test específicos tan sencillos como la movilidad activa y pasiva, las PEAs unilaterales o el KEM test, que es el típico test de rotación con inclinación homolateral. Hay que pensar también que muchas veces pacientes con dolor pueden tener dolores mixtos o presentaciones mixtas. Que tengas un dolor nociceptivo no excluye que puedas tener también un dolor neuropático en esa área o en otra área adyacente. Por eso hay que entender muy bien las diferencias que hay entre los distintos tipos de dolor y cómo poder identificarlos de forma fácil. Porque una vez tenemos esto claro, la sensación que teníamos antes a la hora de abordar el dolor lumbar, de que da igual, vamos a hacer de todo a probar porque al final todo es inespecífico, te das cuenta que no. Porque a nivel farmacológico son tres vías de dolor que son distintas, los fármacos son distintos, sabemos que tienen tolerancias distintas, por ejemplo, al ejercicio o a la terapia manual, así como a la dosis y a la evolución. Es algo que podemos hablar en mucha profundidad en otro webinar y es algo también por lo que creé el curso de dolor lumbar que haremos este fin de semana en la Trovada, porque me parece que es muy importante poder correlacionar eso con la presencia o no de patología o de disfunciones que pueda tener el paciente. Y también veremos, por ejemplo, cómo podemos manejar, por ejemplo, un paciente que tenga un dolor nociceptivo secundario a un síndrome discogénico acompañado de kinesiofobia, ¿no? Estrategias que podemos hacer para que el paciente no se focalice en el movimiento o mensajes que no sean nociceptivos para el paciente y que no aumenten su kinesiofobia o su catastrofismo. Cómo poder también generar algunos tipos de productos que no tienen que ser necesariamente muy caros para el paciente y que nos puedan ayudar a terminar con el aislamiento social que sufre un paciente determinado y que también puede ser a veces una barrera muy importante dentro de su recuperación. Muy bien. Bueno, sobre lo que os he contado, me gustaría parar un segundo y escuchar si tenéis alguna pregunta sobre lo que os he comentado antes, porque a continuación os voy a presentar dos casos clínicos antes de seguir hablando un poco del dolor lumbar y las patologías. ¿Alguna pregunta que me queráis hacer? Bueno, tengo que decir que es el webinar con más gente que he tenido hasta ahora. Estoy muy, muy contento. Vale, pues bueno, si no hay ninguna pregunta en concreto, voy a tirar para adelante. Mirad, os voy a presentar dos pacientes que hemos tenido en consulta estos últimos años. La primera paciente, estas son las hojas de entrevista clínica que también puedes descargaros de forma gratuita en clinicalpatterns.com, en el apartado de descargas. Os presento a dos pacientes, las dos son mujeres. La primera paciente tiene 48 años, soltera, trabaja como profesora de matemáticas en una academia, juega pádel 2 días a la semana y es su válvula de escape, eso no se lo puede quitar. Acude a consulta por un dolor de rodilla izquierdo muy fuerte en la parte posterior que reproduce al realizar estiramiento de cuádriceps, sobre todo cuando está de pie. Hace 10 años fue operada del tobillo por una fractura de tibia y peroné del tercio distal y cree que el dolor puede venirle de la lumbar, donde también tiene dolores de forma habitual. Sospecha que ha cambiado la forma de andar desde la cirugía que tuvo en el tobillo y que eso puede haberle afectado a nivel lumbar. Esta paciente solo refería dolor en la propia rodilla y no de forma habitual, solo cuando hacía el estiramiento de cuádriceps. El dolor era bastante inconsistente, aparece a lo largo del día, pero sí que identifica que se correlaciona con o estar de pie o el estiramiento de cuádriceps, y el dolor empezó como un hormigueo y ahora es como un dolor sordo y profundo. Cuanto a factores agravantes, estar de pie, estiramiento de cuádriceps, y en atenuantes, estirarse en la cama le relaja mucho la rodilla, sentarse cuando tiene dolor de pie y crema analgésica.
Y ahora os presente otra paciente muy maja, de 60 años, trabajadora de mantenimiento en una piscina privada, corredora de largas distancias durante los últimos 30 años. Esta tía tiene un currículum brutal. Tiene en su haber competiciones de más de 180. Entrena fuerza en grupos 2 días a la semana y corre de 50 a 60 kilómetros semanales, aunque actualmente no compite. Y su motivo de la consulta en realidad era un dolor en la cara lateral del pie tobillo que ha aparecido desde hace 5 meses y que no había tenido antes nunca. Y lo define como un dolor tipo quemazón profundo. No puede aumentarlo ni disminuirlo con movimientos de tobillo, a excepción un poco de la inversión. En cuanto a la descripción y comportamientos de síntomas, esta paciente ha hecho marcha normal porque, aunque el dolor es casi constante, es de 1,2/10 y no refiere a otras zonas ni nota dolor o molestia en otras partes de la pierna. Cuanto a factores agravantes, es importante remarcar que esta paciente sobre todo sufre o le aumenta un poco el dolor cuando corre por asfalto más que por montaña, y en montaña solo si hace bajadas muy largas. Factores atenuantes que hizo el paciente fue dejar de correr unas semanas, aunque a la vuelta el dolor seguía allí y fue cuando decidió en coger cita con nosotros. Antes de seguir hacia adelante en estos casos clínicos, que creo que son muy interesantes, habéis visto que ninguno de los dos en un principio presenta dolor lumbar. Quería poner estos casos en el webinar de dolor lumbar para que también entendáis que tenemos que tener la mente bastante abierta cuando recibimos pacientes en consulta, y que aunque las tengamos dolor en las extremidades, no podemos descartar que el dolor sea referido y irradiado. Tenéis aquí 2 clasificaciones, una de las primeras que presentaron Louis Gifford y David Butler. Estamos hablando del 97, donde ya hablan, ¿no?, de mecanismos patobiológicos, disfunciones, mecanismos del dolor como nociceptivos, neurogénico periférico, central, afectivo, simpatético motor. Y luego vemos una de las últimas clasificaciones que se ha presentado, de Kolsky y Nix del 2023, donde nos habla del dolor nociceptivo, nociplástico o neuropático que estábamos hablando antes. Aquí os dejo una tabla. Esta tabla, si no me equivoco, creo que es del artículo de Chimenti de 2016, que además es una chica que vino al Congreso de la SEFIT de Valencia, la última edición que hicimos. Y aquí tenéis una pequeña tabla en inglés donde os explica un poco las características más habituales de los distintos fenotipos del dolor, ¿no? Si tuviésemos que clasificar el dolor en 3 tipos, pues bueno, según qué es, la localización, síntomas no dolorosos y test médicos donde se puedan encontrar hallazgos. Por ejemplo, el dolor nociceptivo que hablamos relacionado con lesiones, te dice que el dolor más o menos suele ser localizado y el dolor referido es posible, pero suele tener una correlación muy directa con el origen del dolor. Por ejemplo, sabemos que las facetas lumbares pueden provocar dolor referido en la pelvis, incluso en la pierna, y tienen además unos mapas de dolor que están bastante claros. Si vemos que al estresar la faceta provocamos el dolor referido por el que viene quejándose el paciente, imaginemos que el paciente no tiene dolor lumbar, pero viene por dolor en la parte posterior de la pierna, de muslo, y vemos que al estimular la faceta junto con la historia clínica producimos este dolor, podíamos sospechar de que el dolor que tiene en la pierna el paciente en realidad es referido de un síndrome facetario, y sería aquí donde deberíamos actuar. Aquí, por ejemplo, síntomas no sensitivos son poco comunes, pero yo os tengo que remarcar que aquí hay algo que a mí me gustaría corregir, y es que si tú realmente tienes un síndrome, vamos a poner muy fácil, facetario, es habitual que puedas percibir que haya una disminución de rango de movimiento en alguno de los movimientos, flexión, extensión, desviación lateral o rotación, o en la suma de ellos. De hecho, por ejemplo, el KEM test, aparte de ser dolor, también podemos encontrar rigidez o menos movilidad. Así como, por ejemplo, cuando hacemos presiones postero-anteriores facetarias, realmente ver una rigidez. Aquí hay algo que muchos alumnos me decían, ¿no?, que como venimos muy cascados de tienes que notarlo todo, ¿no?, cuando soñábamos con que las fascias se movían debajo de nuestras manos. Claro, hay que tener en cuenta que ahora somos muy críticos pero realmente cuando yo valoro aquí en clase a mi compañero, yo no noto diferencias. Yo siempre os explico lo mismo. Claro, no anotas porque tu compañero o compañera está bien, pero cuando tengas un paciente sintomático,
tienes que ver algo que sea muy relevante para pensar que una PA realmente es más rígida en una parte que en la otra. Notar apenas cambios, obviamente, va a ser algo subjetivo, pero cuando notemos cambios reales, una rigidez muy marcada unilateral que se correlaciona con toda la clínica de un síndrome facetario y provoca a lo mejor incluso ese dolor referido, pues bueno, tenemos más papeletas de estar acertando. En cuanto a test diagnósticos, pues bueno, algunas pruebas de imagen, dependiendo de la patología, pueden ser útiles y es importante, y lo comentaremos también en el curso presencial que tenemos este fin de semana, cuál es realmente el gold estándar para cada una de las patologías que podemos encontrar en columna lumbar, ya que no siempre la radiografía o la resonancia magnética son el gold estándar para algunas de ellas. Si hablamos de dolor neuropático, tenemos que saber que este dolor tiene que ser neuroanatómicamente plausible, en una distribución neuroanatómicamente plausible, y podemos tener muchos tipos de síntomas no dolorosos, ¿no? Como por ejemplo notar como si estuvieran pinchando una zona, notar alteraciones de la sensibilidad, notar debilidad. Tienes que pensar que muchas veces un paciente que tiene debilidad en una extremidad no te dice me noto la pierna débil, te dirá que me falla la pierna, o noto que me pesa mucho cuando tengo que levantarla, o noto que se me carga un músculo cuando estoy haciendo actividad durante un periodo de tiempo. Y por último, tendríamos que hacer un estudio para revelar realmente que haya una lesión o una disfunción del sistema nervioso con los signos negativos que estaba comentando antes. Para el dolor nociplástico esto es mucho más complejo y muchas veces va sumado a otros tipos de dolor. Son pacientes que la localización no es a veces neuroanatómicamente plausible, pero hay que tener en cuenta que no todos los pacientes son así. Puedes tener pacientes con dolor complejo que tengan un dolor lumbar que en principio responde de forma muy mecánica. Si queréis que os ponga un ejemplo de un supuesto dolor que creemos que es un dolor complejo, el otro día cuando estaba en Physioplanet me comentaba un paciente, un estudiante, ¿no?, que tenía un dolor en síndrome femoropatelar desde hacía muchos años. Y sin embargo, por ejemplo, le pedí, oye, pues haz un pistol squat, ¿no?, que es bajar sentadilla a una pierna. El tío este está muy fuerte, si no está viendo, un saludo, y lo pudo hacer. Creía que no voy a poder hacerlo, no puedo hacerlo, dale. Y delante de todos lo hizo una vez, y dos, y tres, y lo hizo con la otra rodilla y ya está. Entonces, claro, no se correlaciona, ¿no?, el hecho de haberle metido muchísimo más estrés a esa rodilla de lo que sería subir y bajar escaleras y de repente no le provoca ningún tipo de dolor. Aquí podemos empezar a sospechar, junto con que es un paciente que llevaba muchos años con el dolor, había modificado muchas veces cómo entrenar o qué podía entrenar y qué no, aunque seguía entrenando, y el dolor era muy localizado en la rodilla. Sí que es verdad que a veces estos pacientes, sobre todo cuando tengan muchas banderas amarillas, pueden tener también otros síntomas como fatiga, problemas cognitivos, problemas para dormir, son muy frecuentes. Y aunque estos pacientes se pongan en test diagnósticos, muchas veces estos no te van a explicar todo el cuadro clínico que tiene el paciente. También tener en cuenta que a veces hemos tenido en la clínica casos de pacientes con estenosis de canal central o cauda equina que se les había puesto la etiqueta de fibromialgia, o mielopatías cervicales que a veces cursan directamente con síntomas solo en piernas y le hacían una resonancia en la lumbar, estaba bastante bien, pues bueno, dolor crónico lumbar. Y le hacían intervenciones lumbares durante años y al final iba avanzando la mielopatía cervical, empezaban a aparecer síntomas en miembros superiores, le hacen la resonancia a nivel cervical y aparece todo lo que sí que justificaba lo que le pasaba al paciente. Muy bien. Volvemos a la paciente, vamos a ver los casos clínicos. En primer lugar, teníamos a la paciente de 48 años soltera, ¿vale?, que trabaja como profesora de matemáticas en la academia, juega pádel 2 días a la semana. Aquí tenéis el body chart. Realmente cuando empezamos a valorarla en camilla, aunque esto lo hicimos después de toda la entrevista, la paciente ya sí que nos marcaba que sí que parecía que también a veces notaba como un dolor más tipo hormigueo, tanto en la zona lumbar como en la zona posterior de la rodilla, que es donde se notaba ella más dolor. Aspectos psicosociales y económicos, la paciente es una paciente psiquiátrica con brotes y la paciente acudió un año atrás por sensación también de somnolencia continua y un episodio de no reconocer su casa, sensación de presión en la columna vertebral en general. Esto tiene una relación después a nivel médica que veremos.
La paciente presentaba una irritabilidad media, es decir, era una paciente a la cual se le podía hacer un cierto estudio, se le podía hacer una buena valoración sin pasarse de la raya, pero bueno. Y en cuanto a severidad, a nivel funcional media, a nivel de dolor muy alta, porque ya decía que era muy incapacitante, y clínica, como no teníamos el cuadro completo, no podíamos valorar. Las expectativas del paciente en esa sesión y tratamiento era que le hagamos algo, lo que fuera, o algún ejercicio para quitarle el dolor de rodilla para que pudiese seguir jugando a pádel. Historia previa, esta paciente sí que tenía ya dolor lumbar recurrente y otras patologías, espectro psiquiátrico. En cuanto a fármacos habituales, mirad esto, estaba tomando pregabalina y el Banase. ¿Es un perfil compatible con banderas rojas? No, pero sí que tenemos un nivel de preocupación con esta paciente medio. ¿Qué hipótesis diagnóstica podemos sospechar? Pues bueno, en un principio, estenosis de canal lateral. Diagnóstico diferencial con patología de rodilla. ¿Cómo pueden interferir las demás comorbilidades o fármacos? Pues hay que entender que si la paciente tiene un dolor neuropático, puede verse afectado por los medicamentos antipsicóticos. De hecho, la pregabalina, por ejemplo, se suele prescribir también para pacientes con dolor neuropático. Esto podía hacer que la presentación típica del dolor neuropático estuviese alterada porque la paciente ya tomaba de base esa pregabalina. ¿La paciente ha entendido la información que le he trasladado durante la anamnesis? Pues bueno, parece que sí, pero está focalizada en que lo único que quiere es que le quitemos el dolor. Sí, explícame lo que quieras, pero quítame el dolor. Y yo, bueno, tal, pero es que... Sí, pero quítame el dolor. ¿Pero me vas a quitar el dolor? No, y yo decía, oye, espérate un poco, tenemos que acabar de averiguar, es que estoy muy agobiada con el dolor. Observación visual. Le pedimos a la paciente que se quite la ropa y vemos de entrada, que es lo primero que tenemos que hacer siempre en examen físico, lordosis marcada lumbar en bipedestación L4 S1. En cuanto a movilidad funcional, movilidad lumbar activa en bipedestación completa, sin aparición de síntomas, movilidad de rodilla-cadera, subir y bajar escalón, sentadilla profunda sin problemas, marcha de ambulación normal, completamente normal. Claro, ya llama la atención decir, ¿cómo puede ser que le duele la rodilla con un estiramiento de cuádriceps y que haga squat profundo y no le duele? ¿Qué está pasando aquí? Movilidad agravante relacionada con la flexión de rodilla en bipedestación. Atenuante, si eliminamos la extensión lumbar a la flexión de rodilla, automáticamente mejora. Claro, esta paciente cuando hacía estiramiento de cuádriceps también realizaba una hiperextensión lumbar baja. La movilidad activa de lumbar y rodilla en un principio bien, pero cuando hacíamos la movilidad pasiva al dolor lumbar, en extensión le producía dolor lumbar y parecía que también le aumentaba el dolor lumbar de la rodilla. Hay que tener en cuenta que esta paciente no tenía un dolor único que iba desde la columna lumbar hasta la rodilla, sino que tenía dolor lumbar y dolor de rodilla y los dos se enchufaban cuando la paciente le hacíamos movilidad pasiva a la extensión máxima. Movimientos contrarresistidos a nivel de rodilla, bien, a nivel de tórax también bien. En cuanto a movilidad accesoria, que hay bastante, porque vemos que las presiones posterior-anteriores sobre facetas, sobre todo el L5-S1, produce parestesias y dolor en la parte posterior de la rodilla, incluso llegaba al pie. Y la paciente además lo reconoció como su dolor. Claro, con toda la historia clínica previa, no solo con esto, pero con toda la historia clínica, el examen físico que llevamos y viendo esto, con también la reflexión, ¿no?, de cómo puede ser que esa movilidad de rodilla de pie le duela tanto y sin embargo que el squat, que le metes más estrés de carga, no. Esto ya nos hacía sospechar que posiblemente la patología no era de rodilla. Además, el examen complementario nos demostró que el LASEK modificado era positivo a 45 grados con reproducción de sus síntomas sobre pierna derecha. El test de la pierna izquierda, que era sana, rondaba los 90. Y en cuanto al test neurológico periférico, la sensibilidad superficial estaba bien, los reflejos bien y en fuerza había una cierta debilidad a la flexión dorsal del pie izquierdo, lo que marcaría más o menos algún tipo de radiculopatía sobre L4. Estrategia terapéutica, tratamiento. ¿Qué podemos hacer con este paciente? Pues bueno, primero lo que quiere ella es mejora del dolor. Lo que hicimos, tener como datos de evaluación objetiva y subjetiva la fuerza de flexión dorsal, dolor en rodilla a partir de 45 grados de flexión, que era lo que le pasaba a ella, y el pronóstico, pues bueno, según pruebas. En cuanto a intervención terapéutica inicial, ¿qué hicimos con esta paciente? Lo primero, derivación al médico de atención primaria para pruebas complementarias, ya que esta paciente llevaba mucho tiempo y no sabíamos si los signos negativos estaban empeorando, estaban estables o estaban mejorando. Valoramos con ella también el aumento de la dosis de pregabalina, ya que era una dosis muy baja, el trabajo de movilidad lumbar suave a flexión mantenida para dar apertura, trabajo abdominal estable, trabajo de glúteos y miembros inferiores con una retroversión pélvica
y trabajo muscular de zancada bilateral. Como la paciente no refería directamente dolor ni durante ni después del pádel, se lo respetamos. A medio y largo plazo aumentamos volúmenes de trabajo si había buena evolución y ejercicios de neurodinámica, pues bueno, valorar en la siguiente sesión, pero vimos que no hacía falta. También el Clinical Sensory Testing no lo hice en ese día y lo puse para retestear el próximo día. Y plan de contingencia, si no evoluciona favorablemente, derivación para resonancia magnética lumbar y revaloración de rodilla. Aunque por suerte esta paciente con el aumento de la dosis y empezando a hacer trabajos lumbares mejoró muchísimo. Si tuvimos que esta última hoja es la que os propongo para que la tengáis vosotros y es eso, ¿no? Resumir una frase el problema que presentaba el paciente para que tú también tengas claro cuál es el objetivo que tienes con él, ¿no? Y esta es dolor y alteración de la sensibilidad ante largos periodos de bipedestación y estiramiento de cuádriceps. El diagnóstico según categorías de hipótesis, pues bueno, estrenos de canal lateral con afectación de L4, cadera que otros diagnósticos, patología de cadera o rodilla, pero valoramos si estaba bien. Y si tenemos evidencia de tratamiento propuesto, pues bueno, desde los propios apuntes de Clinical Patterns, los apuntes de los cursos fantásticos de neuropatías de Arturo Suk, los apuntes del curso que hice con Anina Smith y los libros de Tom Jesson y Bogduk. Vale, antes de seguir, no tengáis vergüenza y si queréis que comentemos algo de este caso clínico, hacedme preguntas, si queréis por chat o directamente en micrófono y después os presentaré el segundo y último caso clínico. Además, este lo tuve hace poco, así que tenemos partes de tratamiento que se han publicado este 2025 y que antes no existían. ¿Alguna pregunta entre el público? Bueno, si en algún momento queréis, simplemente levantáis la mano y os doy paso. Os presento al segundo paciente. La segunda paciente, esta la tuve hace relativamente poco. Es lo que hemos visto antes, una ultra trail runner de más de 30 años de historia. Vale, Jaume, dispara. Quítate el micrófono que no te podemos escuchar. Actívate el micrófono si quieres. Vale, Claudio preguntaba si hicimos alguna terapia manual a nivel lumbar para aliviar intrasesión y no, en este caso no lo hicimos. Puede estar indicado y puede estar muy bien. De hecho, después os enseñaré en este paciente cosas que sí que hicimos y está bien, pero es verdad que con esta paciente invertimos unos 40 minutos aproximadamente en toda la valoración porque era un caso que estaba bastante enroscado. Y además quería darle el informe en mano y todo, así que sí que grabamos en vídeo los ejercicios que quería que hiciese de automovilización y tal, siguiendo también un poco las guías de práctica clínica que nos apuntan a que el automanejo del paciente es importante. Y luego en segunda consulta sí que le propuse hacer un poco de ejercicio lumbar en apertura, se lo hice yo al principio y luego le enseñé al paciente que se lo hiciera ella misma. En general, la terapia manual que hacemos en la trovada va seguida de alguna adaptación para que el paciente también lo pueda hacer en casa. Chaume, que habías levantado la mano. ¿Quieres preguntar algo? ¿Quieres desbloquear el micrófono y escuchamos tu voz? Bueno, si te quieres pronunciar, simplemente desbloquea el micrófono y dispara. Vale, volviendo a esta paciente. Hola. Hola, Chaume. Nada, simplemente que había una pregunta por parte de Claudio en el chat. Ah, vale, muy bien. Gracias. Bueno, Claudio, espero haberte respondido, ¿vale? Si tienes alguna pregunta más, simplemente tú lanza, ¿vale? Y muchas gracias por la pregunta. Motivo de la consulta. Este paciente acudió por este dolor lateral de pie-tobillo que había aparecido hace 5 meses y que sobre todo al correr en asfalto o en bajadas le molestaba bastante más. Aquí tenéis el body chart. El paciente en un principio solo marcó lo que es la parte del pie, aunque luego al hacer la exploración os he puesto esto para que lo vierais, ¿vale? El paciente presentaba dolor, que es el color rojo, y además alodinia en toda la zona azul que veis aquí. Aspectos psicosociales y económicos de este paciente no eran muy relevantes, sí que estaba preocupado por lo que podría ser y si tenía una lesión seria del pie, pero bueno. Y después irritabilidad media. ¿Por qué es media? Porque el paciente sí que tenía un dolor constante, pero no tenía dolor nocturno como tal, o no le despertaba el dolor nocturno, ni tampoco presentaba, en principio, dolor referido. Pero yo sí que consideraba a lo largo de la valoración que el dolor referido era el que tenía el paciente y por eso la irritabilidad ya era media.
Y en cuanto a severidad, funcional y dolor, media. Tratamientos previos, crema analgésica, sin resultado. Expectativas del paciente, muy importante, a mí me gusta preguntar siempre, bueno, ¿y qué esperas de la sesión? Y flipas a veces con lo que te dice el paciente y lo que tú creías que quería el paciente. Y es importante porque ahí es cuando empezáis a trabajar como equipo. El paciente quiere saber si tiene y si le puedo hacer algo en el pie, como un masaje o similar para mejorar su clínica. El paciente, cuando le pregunté después de todo que le insistí, al final del caso me dijo que sí que es verdad que tenía dolor lumbar y que había tenido historia de ciática previa, pero la tía no me lo dijo en principio. No tenía otras patologías asociadas ni tampoco tomaba fármacos habituales. Lo que ves de la línea rosa hacia abajo son cosas solo para nosotros, no cosas que le pregunto al paciente. Me pregunté si el perfil era compatible con banderas rojas, en un principio no. Hipótesis diagnóstica, patología ósea del pie o dolor de tipo radicular. El diagnóstico diferencial tenía claro que iba a empezar por test para fractura por estrés en pie y seguir con exploración lumbar. Mujer, 60 años, corredora, tenía un perfil que podía cuadrar ahí dentro. ¿Cómo conozco si puede interferir las demás comorbilidades y fármacos? Como no había, pues no. Y si el paciente ha entendido la información, pues bueno, parece que sí, aunque apuesta 100% a que el problema está en el propio pie, ¿no? Ella me decía, no, es que yo sé que está en el pie tengo que tener algo, no sé si me tengo que cambiar de zapatos. Digo, bueno, vamos a ver. Así que empezamos con el examen físico y vemos en la observación visual pequeños pliegues compatibles con un acuñamiento vertebral leve. Aunque este paciente, por ejemplo, no presentaba un signo de pliegue umbilical, que es algo que a veces se puede ver en las espondilolistesis. A nivel de movilidad en general, la movilidad lumbar activa la tenía bastante rígida a la flexión, 4 centímetros si hacemos el test del Wolfram Modified Sorensen Test. Movilidad rodilla-cadera sin cambios y movilidad tobillo y marcha normal. En cuanto a agravante, estiramientos de isquiotibiales parecía que le aumentaba el dolor y la molestia en el pie si lo mantenía un poco en el tiempo. Y en cuanto a movilidad activa, ver que la flexión lumbar ya os he dicho que está un poco limitada, extensión también la tenía bastante limitada y de nuevo parecía aumentar síntomas en el pie. Resto, tobillo y compañía estaba bien. Movilidad pasiva, dolor a la movilidad lumbar a extensión pasiva, fue lo único de todo el miembro inferior que dio algo de dolor, de aumento de dolor en su pie. Movimientos contrarresistidos, completamente normal. En cuanto a movilidad accesoria, una vez hicimos los test de banderas rojas de pie, hicimos el single hop test, le hice percusión, le hice sensibilidad a la vibración con el diapasón y salió todo completamente negativo. Pasamos al examen complementario y como en el pie era donde estaba el problema, empecé sobre la periferia. Es algo que os recomiendo. Cuando tengáis varias sospechas, intentad empezar por donde no creéis que debería estar el problema y luego os acercáis a la zona del dolor. El KEM-test, que también se puede utilizar para síndrome facetario, le reproducía completamente, estando de pie y estando sentado, el dolor unilateral derecho en el pie. El LASEK modificado, positivo con dolor a 50 grados y reproducía los síntomas sobre pierna derecha. El test en la pierna izquierda era de 80 grados. Test neurológicos periféricos, estaba la sensibilidad muy bien, reflejo cuadricipital y aquileo también, fuerza ok. Y en el Clinical Sensory Testing es donde encontramos esa alodinia mecánica con el pinprick, que es la agujita, y un wind-up positivo en la zona lateral del pie. La alodinia también se podía ver en la zona posterior de la pierna, como veis aquí arriba. Estrategia terapéutica con este paciente. Pues bueno, este se benefició de la ciencia porque su objetivo era el tratamiento de la mejora del dolor y en este 2025 ha salido un nuevo paper sobre una posición que se llama el MRCAR, que propone 20 minutos 3 veces al día ponerse en esta posición para apertura en pacientes que tienen síntomas radiculares compatibles con protusiones y algunos tipos de patología discogénica. Le hicimos esto al paciente, esta posición durante 20 minutos que ahora os enseñaré, y automáticamente al paciente desapareció el dolor y la alodinia, tanto a nivel descriptivo del paciente como en el Clinical Sensory Testing donde retesteamos. El paciente flipó en colores y entonces cuando me dijo, sí que es verdad que he tenido dolor lumbar y tuvo episodios de ciática hace unos 5 o 7 años, le pregunté en qué pierna y me dijo que en la misma pierna. Se normalizó también el LASEK modificado, el SLR, y le pedimos al paciente que realice este protocolo durante 3 tandas de 20 minutos al día. En cuanto a actividades, le permitimos seguir corriendo por montaña en tramos menos inclinados. Claro, tenemos también la hipótesis de que seguramente tramos con mucho desnivel, sobre todo en las bajadas,
Algo que podría ser también por fractura por estrés, también puede ser porque en las bajadas los corredores de montaña realizan hiperextensión lumbar mantenida. Y si la hiperextensión lumbar ya le producía los síntomas al paciente, pues es normal que este paciente se quejara de ahí. Lo digo para que veáis que a veces también se mimetizan movimientos que damos por sentado, que seguro que, claro, es que el impacto del pie cuando baja por la montaña, seguro que es el pie, voy a hacerle algo en el pie, y nos olvidamos de que puede haber otras regiones que también puedan responder negativamente a un mismo estímulo como es la columna lumbar. Además es muy clásico, ¿eh? Cuando alguien tiene un problema de tipo radicular es muy habitual que si hacemos una buena valoración de movilidad pasiva reproduzca los síntomas del paciente en la pierna. Si se junta con el resto de la historia clínica y la exploración, pues bueno, tenemos ahí algún sitio por donde empezar. Intervención terapéutica a medio y largo plazo. Aumentar volúmenes de trabajo si hay buena evolución, ejercicios de aerodinámica si vemos que queda algo de mecanosensibilidad residual, revisar el próximo día ejercicio de gimnasio que implique una postura en extensión lumbar final. ¿Os acordáis que esta paciente hacía ejercicios en gimnasio? Y sí que es verdad que nos decía que, por ejemplo, cosas como la sentadilla parecía que también le molestaba, ¿no? La paciente se iba acordando de cosas sobre la marcha. El press militar de pie también, porque también haces como un movimiento de hiperextensión. Entonces le enseñé variantes para poder trabajar y convertir algo que era agravante en algo que era facilitador. Además, otra cosa que hicimos fue en el plan de contingencia, si no evoluciona favorablemente, derivación para resonancia magnética lumbar y radiografía de pie. Por suerte, este paciente, la mejoría que tuvo ese día intrasesión, empezó a mantenerse a los 2 días después. Hasta ese momento tenía como una mejoría de un par de horas y luego se quitaba. Y después cada vez fue mejorando más. Por si tenéis dudas, es algo que también explicaré en el curso presencial más a fondo, pero os he dejado aquí algunas diapos del curso que vamos a dar presencial este fin de semana. Y bueno, os aparto que dentro de lo que es tratamiento de radiculopatía dolor radicular, el tercer punto es esta posición, que veis aquí la imagen a la derecha, veis aquí también cómo está la descripción, y abajo en la derecha, donde veis las imágenes con resonancia magnética, es en el nivel L5S1, vemos a la izquierda cómo sería el espacio que queda del agujero de conjunción lateral en los pacientes cuando están tumbados boca arriba y cómo es ese espacio cuando les hacen la resonancia magnética con esta postura. Vale. Además, este estudio ha estado bastante bien porque, sobre todo, han visto que hay mejoras también en el SLR y se ha aplicado a pacientes con prolapso grado 2 paracentral o foraminal sin extrusión discal. Y en teoría para mejorar dolor lumbar con radiculopatía unilateral y SLR positivo. Las dosis de tratamiento que propone el paper, ¿vale? Que ya veis que es del 2025, es en una almohada rígida de 30 centímetros de altura sobre la cresta ilíaca, 4 series de 20 minutos durante 48 horas. Aunque yo, como el paz de la paciente iba bien, yo le dije, oye, nos vemos en 2 semanas, ¿tienes algún problema en hacerlo estas 2 semanas? No, pues al lío. Aquí veis también imágenes que se ven muy bien como el espacio, si veis la imagen de aquí del medio, realmente el espacio que ocupa tanto la vena como la arteria del nervio no es todo el agujero de conjunción, sino es la parte más inferior, que como veis aquí es la parte más comprometida en estos tipos de prolapsos y que también es la que más mejora cuando los pacientes han hecho la postura del MRCAR. También tenéis aquí abajo lo mismo, una visión transversal, que es la misma imagen que habíais visto antes, donde también os han puesto en colores las distintas estructuras y cómo gana espacio todas ellas al realizar ese tipo de postura. Al final lo que se busca es que todo este fenómeno, ¿no?, que se da de edema intraneural cuando hay una compresión, reducirlo al máximo con estas posturas mantenidas. Esto, por ejemplo, a diferencia de lo que sería la terapia manual clásica de repeticiones o estar poco tiempo, sabemos que cuando realmente queremos cambiar el tejido de colágeno a nivel articular necesitamos que el paciente se exponga a largos periodos de tiempo a estímulos, ¿no?, de tensiles de baja carga, pero durante mucho tiempo, como es este el caso. Estos resultados, bueno, nos demostraron eso, mejorías del SLR y del corte transversal hasta 48 horas después y aspectos a mejorar
por parte del estudio es que no se revaloran parámetros de fuerza, sensibilidad o reflejos, los pacientes eran todos varones alrededor de 40 años y los efectos no se midieron a medio o largo plazo. Pero este paciente, ya te digo, que por ejemplo hemos hecho 3 sesiones, la primera sesión inicial estuvo las 2 semanas haciendo esta posición, estas 2 últimas semanas la ha hecho solo ya una vez al día y ya ha vuelto ya al gimnasio a hacer marcha completamente normal, y después de la última revisión que le hice, el paciente seguía sin tener dolor desde hace ya un mes. Y además el SLR está mantenido y el Clinical Sensory Testing sale bien. Entonces es un caso que este caso ha sido muy agradecido, ¿vale? Tener en cuenta que en estos casos tuvimos en cuenta la fractura del quinto meta con los test específicos, el diagnóstico según categorías, pues bueno, un dolor radicular seguramente es E1 con posibles estenosis de canal lateral o degeneración discal, y si tenemos evidencia del tratamiento propuesto, pues ya habéis visto que sí. Para cerrar un poco este webinar, hay unas conclusiones que siempre me gusta remarcar para todos los profesionales sanitarios y especialmente para los fisioterapeutas. Cuando hablamos de dolor lumbar, tenéis que tener en cuenta que la clasificación patológica de tu paciente con dolor lumbar sí que es relevante, como hemos visto, que el abordaje de las distintas condiciones clínicas lumbares puede ser parecido y el abordaje de la misma condición clínica puede ser muy diferente en función del paciente que la sufre. Entender al paciente y su contexto te señalará las herramientas más efectivas de tratamiento en cada caso. No hay tratamiento sin valoración efectiva. No hay valoración sin una entrevista completa. Si vosotros le dais valor, el paciente le dará valor, aunque al principio no parezca que se lo dé. ¿Cuántos pacientes hemos tenido en la trovada que cuando terminas la entrevista y ellos querían echarse a la camilla te dicen: la verdad es que es la primera vez que alguien me ha escuchado la historia desde el principio hasta el final? Nadie nunca se había interesado tanto por mi dolor y por lo que me sucedía. Solo por eso ya ha valido la pena venir. Y es cuando dices, así yo creo que sí que podemos cambiar mucho el abordaje de estos pacientes. Descartar banderas rojas, tratar en base a hallazgos clínicos y perfil del paciente y no tener miedo a reevaluar son los 3 principios para cumplir con el primum non nocere, ¿no? Sobre todo no dañar. Y que los pacientes con dolor lumbar complejo necesitan fisioterapeutas con formación específica por ser un área completamente novedosa y sobre todo pacientes que siguen siendo muy heterogéneos aunque sufran un mismo tipo de dolor. Somos todos falibles, yo, Francesc Sanchis, el primero, y lo seremos durante toda nuestra vida profesional. Aceptarlo y utilizarlo para impulsar nuestra práctica clínica nos evitará caer en métodos o técnicas dogmáticas. Y por último, que la fisioterapia es una disciplina que ayuda a muchos pacientes y debe proveeros a vosotros profesionales de una vida digna y saludable como profesionales. Haced valer vuestros derechos y necesidades como profesionales y como personas. Muchas gracias a todas y a todos por este magnífico webinar, no por lo que yo haya dicho, sino por la cantidad de gente que os habéis conectado a estas horas y haber aguantado esta hora 20. Sí que me gustaría daros paso a aquellas personas que queráis comentar cosas. Veo antiguos alumnos de Clinical Patterns, saber un poco cómo os ha ido después de las formaciones que habéis hecho conmigo. Si tenéis dudas sobre lo que hemos comentado o sobre los próximos cursos, lo que queráis.